Hola a todo el mundo, espero que os encontréis con buena salud, con buen ánimo también, y vamos a seguir estudiando un poquito la palabra para entender mejor qué está pasando, con qué puede que haya una relación a nivel mundial también esa situación, porque cuanto mejor entendemos lo que está pasando, mejor también sabemos luego adaptarnos, y es como si pudiéramos meter las cosas en un cajón y cerrar el cajón, ¿no? Porque en un momento que pasa algo totalmente extraordinario que nunca hemos vivido, muchas veces nos faltan las estrategias para afrontar una situación nueva. Y es como si se quedara el cajón abierto, no puedes archivarlo, y por eso también te pasa más ansiedad, más incertidumbre, más desánimo y todo eso. Y como el confinamiento se está alargando, pues cada día vamos a sentirlo un poquito más pesado. Entonces, si os parece bien, entramos otra vez un poquito en la palabra para entender algo más. Estaba investigando esta mañana, me ha faltado todavía tiempo, pero bueno, todo lo que he hecho ahora os lo voy a compartir. Porque hace unos meses vi un documental que trataba sobre la nueva ruta de la seda. La nueva ruta de la seda. Porque sabemos que a nivel mundial siempre hay como una lucha por poderes entre los grandes poderes. Uno es los Estados Unidos, que tiene mucho poder adquisitivo y mucho poder económico. Y también sabemos que China se está levantando cada vez más, y cada vez más hay más rivalidad entre estas dos potencias. Entonces hoy vamos a leer un poquito si hay algo parecido en la palabra, si esa situación haya existido antes. Y sí, tenemos ejemplos, incluso hasta el Apocalipsis, tenemos ejemplos donde podemos ver paralelas figurativas con lo que está pasando hoy. No estoy diciendo que podamos encontrar necesariamente Estados Unidos tal cual en la Biblia y China tal cual en la Biblia, pero hay digamos, paralelas que me han llamado la atención y lo quiero compartir con vosotros. Bien, ¿qué es eso de la nueva ruta de seda? Pues os voy a leer algo que salió este año en enero en La Vanguardia. Me llamó la atención para que sepáis un poquito más en qué consiste esa nueva ruta de seda. Tiene el título El retorno de las rutas de la seda y el siglo de Asia. Y un historiador está investigando todo esto y está, digamos, contando lo que ha descubierto. Y aquí dice lo siguiente. Alguna vez todos los caminos llevaban a Roma, ahora todos llevan a Pekín. En realidad lo hicieron buena parte de la historia. China es el gran imperio del centro, que eso quiere decir su nombre fue la gran potencia económica del globo hasta hace 3 siglos, cuando la revolución industrial en Europa permitió al mundo occidental de despegar. Entonces antes realmente China era esa gran potencia. Y luego con la revolución industrial, Europa y también los Estados Unidos más adelante, pues entonces ocuparon cada vez más esa posición. Ahora en cambio vivimos un regreso al aspecto del mundo antes de la industrialización, un aspecto que recuerda el historiador de Oxford Peter Frank Copan, es un nombre un poco raro, estaba moldeado por lo que ocurría a lo largo de las rutas de la seda que partían de China hasta Europa. Lo mismo afirma sucederá con el futuro. No son los tweets de Trump los que importan en el siglo XXI, señala. Son los países de la ruta de la seda. Europa lamenta, vive como si aún fuera
el actor principal de la película. Estados Unidos, en cambio, ha tomado a China como una obsesión que empujó a la elección de Trump. Frankopan publicó en 2015 El corazón del mundo, crítica, y logró un éxito inesperado mostrando cómo en las antiguas rutas de la seda que cruzaban Asia florían los grandes imperios antiguos y las grandes religiones. Ahora, en las nuevas rutas de la seda, recorre el presente y futuro a través de los nuevos caminos de comercio y las ideas que atraviesan otra vez Asia, impulsados por China. Un gigante que en 2013 lanzó su iniciativa del cinturón y ruta de la seda que utiliza las antiguas vías comerciales terrestres y marítimas. Y así se me ha ido la página, pero a resumidas cuentas es que esa nueva ruta de la seda sale de China, del mar chino, pasa por varios países y que no os lo perdéis. ¿Dónde termina esa nueva ruta de la seda? Pues termina en España, termina en Madrid. Voy a ver, ahora tengo otra vez aquí la página. Un gigante que en 2013 lanzó su iniciativa del cinturón y ruta de la seda que utilizan las antiguas vías comerciales terrestres y marítimas como base para los planes del país frente al envejecimiento de su población, su cambio hacia una economía de servicios y la búsqueda de oportunidades para sus empresas. Entonces han metido ahí un montón de dinero, sobre todo China ha metido ahí un montón de dinero para que sus mercancías, y sabemos que muchas cosas ya están fabricadas en China, lleguen todavía con más rapidez a Europa. Y en eso, claro, en eso entran todavía en más conflicto con los Estados Unidos, que quiere mantenerse en su posición de la primera posición económica y de poder del mundo, ¿no? Estamos viendo todo eso un poquito desde una posición meta, como si fuéramos águilas y desde arriba vamos viendo qué está pasando allá abajo, qué es el teatro, qué es ese teatro que se está moviendo en el mundo. Y sabemos que la posición meta por excelencia la tiene Dios, porque Él ve todo desde arriba y ve todo mucho más claro que nosotros. Pero Él también nos dice que prestemos atención, ¿no? Él dice cuando el higo tiene fruta, eso nos va a indicar que los tiempos se están acercando al fin. Entonces, por eso simplemente tenemos que prestar un poquito de atención. Pues es interesante que en el Apocalipsis, cuando esa gran lucha entre el enemigo, entre Satanás, ¿no? que luego él intenta otra vez de sobreponerse y tal, y al final pues Jesús también aparece y también pues termina la existencia de Satanás. Él está arrojado al lago, ¿no? de fuego y todo eso lo que vemos en el Antiguo Testamento. Pues es interesante que, por ejemplo, en el capítulo 12, cuando está hablando sobre esa lucha, está hablando sobre una mujer y el dragón. Y el dragón es esa serpiente, ¿no? Dice, apareció en el cielo una gran señal. Estoy en Apocalipsis capítulo 12, 1. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto. Y así empieza. Y luego en el versículo 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña el mundo
entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es interesante que justo un símbolo, el símbolo más importante de China es un dragón. Bueno, no estoy diciendo que China está ahí en el texto, pero hay como un paralelismo, hay como algo figurativo que allí nos encaja, ¿no? Y sabemos que China está cogiendo cada vez más fuerza económica y quiere realmente ser el número uno en el mundo, ¿vale? Quiere subirse cada vez más. Y sabemos que esa serpiente un día va a ser quitada, un día va a ser vencida, ¿no? Eso también vemos en Apocalipsis 20, 1. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. Entonces tenemos ese concepto de mucho poder, de mucho engaño, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo, hasta que ya se le vence por completo. Entonces, aparte del dragón, de la serpiente, tenemos también en la Biblia otra historia de un pueblo con muchísimo poder económico, y durante mucho tiempo fue como el número uno en todo el Mediterráneo, digamos, sobre todo cercano a Israel, y esa ciudad se llamaba Tiro. Y sobre Tiro también hay un montón de profecías. Quiero solamente entrar en una sola. Esa profecía está en Ezequiel 28. Vamos un momento a Ezequiel 28. Capítulo 1. Ezequiel 28, capítulo 1, versículos 1 al 7. Estamos en el Antiguo Testamento, estamos sobre las profecías, sobre Israel, sobre los enemigos de Israel, todas esas profecías que siempre los profetas recibían para dar orientación al pueblo de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, y aquí, que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Ahí pensé un poquito en los Estados Unidos, porque sabemos que hicieron toda esa campaña en secreto, quedarse con todos los datos por internet, que llegaron hasta controlar el móvil de Angela Merkel, ¿no? O sea, llegaron hasta controlar esto y no había casi nada que no sabían. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Y luego en los versículos 12 al 19 se compara Tiro y el rey de Tiro también con Satanás, también con ese personaje de mucho poder, de engaño y que va a ser vencido. Dice en Ezequiel capítulo 28, versículo 12: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado la hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y luego nombra todas esas piedras preciosas. Entonces está hablando de ese ángel poderoso que era un ángel de protección,
¿no? 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Y que luego al final, pues termina en el 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces vemos que siempre se han levantado pueblos y han conseguido mucho poder. Ha habido reyes que han tenido muchísimo poder y que luego quisieron ser como Dios y querían controlar todo el mundo, ¿vale? Yo creo que eso es un poco lo que os quiero transmitir, que entre China, ahora con la ruta de la seda, y los Estados Unidos están siempre en esa misma lucha por poderes y quién se puede poner en primer lugar. Y llama la atención que justo este año más o menos se terminó esa nueva ruta de la seda. Y también llama la atención que precisamente los Estados Unidos es el país que menos está preparado ahora para esa pandemia. Un país que es sumamente rico, un país con una economía fuerte, con mucho dinero, con ese Trump, ¿no? Que quiere ser el primero del mundo, que quiere controlar todo el mundo. Y sabemos que todos los que han intentado eso luego fueron derribados. También Tiro fue derribado porque se cumplió esa profecía, lo que tenemos en la palabra de Dios, porque Alejandro Magno, 332 a.C., entró allí en Tiro y la destruyó por completo. Y es interesante que ahora justo los Estados Unidos son el país menos preparado. ¿Por qué? Porque no tienen una sanidad pública. Es decir, ahora mismo no pueden ni hacer los test a todos los enfermos, ni a los que podrían ser portadores. Entonces no han podido hacer todos los test que los otros países han podido hacer. No tienen suficientes camas hospitalarias. No están preparados para nada para una pandemia de esa extensión. Encima, como no tienen seguridad social, una persona que no trabaja allí no recibe ningún dinero. No es como aquí que tú puedes pedir la baja por enfermedad y luego te siguen pagando. No, allí si te enfermas no hay ninguna baja por enfermedad. Hay unos seguros privados, pero si tú pierdes el trabajo ya no tienes el seguro privado y los seguros privados tienen un límite de lo que están pagando. Entonces, si los Estados Unidos, que han negado hasta hace muy poco, Trump negó, digamos, la gran amenaza que ese virus podría suponer para su país, lo ha negado. Porque él se ha puesto más o menos en ese lugar de Dios, que él tiene más poder, y dijo que él tenía mucho más poder y su país tenía mucho más poder que el poder de este virus. Eso llama realmente la atención. Hay también una dinámica que se repite en todos los conflictos a nivel mundial y también a nivel de nosotros mismos. Os he hecho un dibujo, digamos, China ahora con el virus era como el agresor, ¿no? Nosotros primero éramos las víctimas, porque el epicentro estaba en China. Empezó allí, supuestamente incluso porque hay allí un laboratorio bioquímico y puede que ese virus haya escapado de allí. Eso se va a ver si eso se confirma, no se confirma. Pero fijaos, eso siempre cambia, estas posiciones cambian, porque ahora el epicentro ha cambiado y nosotros como Europa somos el epicentro. Entonces nosotros somos los agresores, hay muchas víctimas y donde hay víctimas siempre también hay un salvador, pero eso es una dinámica que va cambiando todo el tiempo. Y hay que evitar nosotros también en nuestras familias
que nosotros nos dejemos contagiar, que nos dejemos contagiar también por esa dinámica, porque estamos encerrados en las casas y ya hay más roce entre nosotros, ¿no? El ambiente se va calentando, tenemos más conflictos y es muy fácil que nos dejemos contagiar también de esa dinámica. Tenemos que evitar de agredirnos verbalmente o de otras formas. Tenemos que evitar ahora mismo caer en esa posición de víctima. Pobre de mí, ¿qué va a pasar? Yo no puedo salir de allí, ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi empresa? Y todo eso. Y sabemos que nosotros como creyentes sí podemos ayudar unos a otros, pero hay un solo Salvador, que es el Señor. Y nos tenemos que anclar en esa realidad, en la realidad del Señor. Porque llama la atención ahora también, para volver a esa lucha, a ese juego de poder, que China primero era el agresor, nosotros éramos la víctima, pero ahora China está mandando recursos y también incluso enfermeros, médicos, porque ¿no? se han puesto en la posición de Salvador, y las cifras que nos llegan de los infectados y todo lo que pasa en China son muy poco creíbles, porque es demasiado bueno lo que nos están transmitiendo. Entonces se han puesto desde la posición del agresor a la de Salvador. Eso llama también mucho la atención. ¿Cómo es posible que ellos mismos están mucho más adelantados en términos de la vacuna? ¿Cómo es posible? Algo hay allí que desconocemos, pero puede que tenga mucho que ver con esa lucha por poder, que China quiere conseguir la posición 1 en el mundo, la que de momento ocupa los Estados Unidos, y ese virus se ha utilizado para precisamente quitar de en medio, al final, el enemigo más grande que tiene China, que es los Estados Unidos. De hacer un daño a nivel comercial, a nivel económico, que ninguna otra estrategia o ninguna otra, incluso a nivel militar, a nivel de guerras, porque antiguamente siempre se utilizaban las guerras para salir de esos conflictos, si alguien quería ponerse primero, como fue Hitler, ¿no? Pero ahora ya con la amenaza nuclear, las guerras son más complicadas. Entonces, ninguna guerra podría haber conseguido lo que tal vez ahora ese virus está consiguiendo hacer en los Estados Unidos. Y podemos orar también, porque allí también hay personas como nosotros, hay niños que están sufriendo allí muchísimo por esa situación y muchísimo por las circunstancias que ellos mismos tienen en su propio país. Bien, ¿y qué texto podemos nosotros poner para saber, pero qué es lo que Dios quiere de nosotros ahora, ante un juego de poderes, ante todo lo que vemos, ante ese simbolismo, ¿no? que encaja un poquito en lo que estamos viendo? Y se me ocurrió el texto de Mateo 16. Vamos un momento a Mateo 16. El versículo 21. Estamos en el momento que Jesús anuncia su muerte y que Pedro entra allí en el panorama porque él no entiende lo que está pasando. Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. Ten compasión de ti, dice Pedro. En ninguna manera esto te acontezca. Jesús revela un poquito lo que va a pasar y Pedro se levanta y se pone como si se pusiera por encima de Jesús.
y le está diciendo, ten compasión de ti. No, tú tienes que tener compasión. Tú tienes que entrar. Te voy a empujar aquí, ¿no? Que tú entres en esa situación o posición de víctima. Ten compasión de ti. Eso no te va a pasar. Yo estoy aquí. Yo soy el Salvador. ¿Ves cómo van cambiando las posiciones, ¿no? Me van a agredir, dice Jesús. Él dice, no te va a pasar, ponte allí, ¿no? Sí, ten compasión de ti. Una persona que tiene compasión de sí misma cae en esa trampa de la posición de víctima. En ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús dice, va a pasar una desgracia. A mí me van a matar. Pedro se pone en oposición. Y Jesús le confronta de esa manera muy fuerte, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Algunas cosas a veces lamentables tienen que pasar, porque Dios tiene ese propósito, es lo que hablamos, ¿no? Él quería que su Hijo fuera sacrificado para que nosotros fuéramos los beneficiarios de la muerte de Jesús, que Él murió en nuestro lugar por todos nuestros pecados, por todo lo que hacemos, lo que agrede a Dios, por todo lo que hacemos que no corresponde a la voluntad de Dios. Por eso murió, porque nosotros somos incapaces de cumplir exactamente al pie de la letra la voluntad de Dios. Y por eso tuvo que pasar esa desgracia. No pones la mirada en las cosas de Dios. Tenemos que poner la mirada en las cosas de Dios y no en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso es muy difícil para nosotros, en nuestra situación y en la sociedad en la que vivimos, que nos ha enseñado de siempre el yo primero y yo soy más importante. Negarse a sí mismo es algo que es totalmente en contra de la humanidad, en contra de las características humanas. Niegue a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Las grandes potencias quieren salvar su vida y por eso están tramando, ¿no? Intentando hacerse daño mutuamente. Pero sabemos, y lo hemos visto en la Biblia, otros ejemplos parecidos, y que siempre el que intenta eso perderá. Si nosotros intentamos también ahora salvarnos a nosotros mismos, vamos a perderemos. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es muy difícil, pero sí, Dios quiere que nos entreguemos a Él completamente, con nuestra confianza. Pase lo que pase, Señor, confiamos que tu voluntad va a ser mejor que la mía. Yo confío en ti, me entrego a ti y estoy dispuesto incluso a sufrir porque sé que con eso tú quieres conseguir algo todavía mejor. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Las grandes potencias, intentar ganar todo el mundo. Y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El alma es lo más importante de nuestro ser. El corazón es lo más importante. La palabra de menos nos dice que prestemos atención a nuestro corazón, porque de él emana la vida. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
va a haber una última justicia. China va a ser, digamos, en algún momento, China va a tener que pagar por lo que ha pasado y por tantas personas que murieron con este virus, ¿no? Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Él va a hacer justicia. Nosotros no podemos hacer justicia, no tenemos la potencia. Pero Dios sí tiene esa potencia, tiene el poder y Él va a hacer justicia en el momento que Él elija. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Eso es la preparación para la transformación, porque el mismo Pedro junto con Jacobo y Juan suben a ese monte de transfiguración y tienen un encuentro allí. Un encuentro al lado de Jesús con Elías, con Moisés y todo eso. Para hacernos ver, esa realidad existe, la realidad espiritual existe y nosotros podemos anclarnos allí y podemos elegir más que nada la entrega al Señor, la confianza a Él y no dejarnos involucrar en ese triángulo dramático, ¿vale? No pensar, me agreden, ahora yo me refugio en la posición de víctima, pobre de mí, lamentarnos todo el día, no nos va a hacer ningún bien, no nos va a hacer ningún bien. Y que esperar que alguien, una persona humana o un político, ¿no?, el gobierno, que nos salve. No, nosotros tenemos que entregarnos al Señor. Y de Él esperar todo lo que necesitamos, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Eso es un mensaje fuerte, pero es una realidad. Y es una realidad espiritual. Y la verdadera espiritualidad no busca nunca autorrealizarse, autosalvarse, autoprotegerse. Eso no es la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad es entregarse a alguien que es mucho más fuerte. Y entre todo lo que se está moviendo en este mundo, entre tantos poderes y tanto poder económico, dinero, todo lo que conlleva los movimientos a nivel mundial, hay uno solo que es mucho más poderoso, que es nuestro Señor, que es Dios. Refugiarnos en Él y no intentar salvar su propia vida, sino entregarla completamente a Él, en un acto de entrega que podemos repetir las veces que sea necesario, pero entregarnos a Él y decir: Señor, tú sabes mejor, yo me refugio en ti y tú vas a hacer lo mejor para mi vida, para la vida de mi familia, para mi país, para todo. Intentemos esto y damos gracias a Dios que España está bastante bien, muy bien preparada en comparación con los Estados Unidos. Vamos a ver lo que va a pasar allí y podemos orar por nuestros hermanos y hermanas en la fe que viven en este país, que hay muchos hermanos y hermanas en la fe que tendrán que sufrir por esa situación todavía más que nosotros. Y no sabemos a nivel mundial qué va a causar eso en la economía. Y no sabemos si todo esto ha sido planeado precisamente por China. Pero Dios es mucho más grande que China. Dios es mucho más grande que el poder de China. Y confiamos en Él. Hasta allí hoy. Seguimos en oración unos por otros. Me podéis contactar, estoy a vuestra disposición, ¿vale? Y si hay que visitar a algún hermano aquí cerca en Alicante, no tengo ningún inconveniente. Yo me puedo desplazar, puedo decir a la policía que eso es mi trabajo.
porque soy consejera. Un fuerte abrazo a todos vosotros y que tengáis un día de bendición y que podáis sentir esa cercanía del Señor y que Él va a hacer justicia, Él va a hacer justicia cuando Él tome esa decisión, cuando sea el momento. Un abrazo fuerte y bendiciones. Chao.